Buenos días, nosotros somos estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua, Campus Cuauhtémoc, de la carrera de licenciatura en Pedagogía. Las integrantes que conformamos este equipo somos Yenira Alejandra Ponce Cano, Luisa Fernanda Vázquez Pérez, Nayeli Adriana Macías Méndez, Itzel Eunice Morales Palacios y Evelyn Carelli Mendoza Murillo. El día de hoy estaremos tratando el tema de la globalización. ¿Qué es la globalización? La globalización es un proceso histórico de integración mundial en los ámbitos económico, político, tecnológico, social y cultural. El uso de este término se utiliza desde los años 80, desde que los adelantos tecnológicos han facilitado y acelerado las transacciones internacionales, comerciales y financieras. Algunos consideran que la globalización es clave para el desarrollo económico futuro en el mundo. Otros consideran que lleva a una desigualdad dentro de cada país y entre los distintos países. Algunos países están integrando la economía mundial con mayor rapidez que otros. Características de la globalización. La globalización, una de sus características es que es planetario, ya que se presenta en todo el mundo. La segunda es que es universal, ya que abarca todos los aspectos de la vida humana y social. Es desigual y asimétrica, ya que repercute de forma diferente según el nivel de desarrollo en cada país. Es impredecible, ya que sus resultados no pueden ser anticipados. Además, globaliza las mercancías y favorece la uniformidad del consumo. Conforma un modelo financiero mundial. Algunas de sus características claves son el libre comercio, ya que se fomenta la implantación de diversos tratados de libre comercio de bienes y servicios con el fin de expandir los mercados y acrecentar la economía y productividad. Otra característica clave es la industrialización. Se impulsó el continuo desarrollo industrial de los países. Se favoreció la industrialización de gran cantidad de países. El sistema financiero mundial. El sistema financiero se internacionalizó y dio origen al mercado de capitales mundiales. El Banco Mundial de México y el Fondo Monetario, los cuales han tenido un papel fundamental en el proceso económico y financiero. La globalización económica se refiere a la expansión de las diversas actividades económicas que generó un intercambio de mercancías, bienes y servicios a nivel nacional e internacional. Conectividad y telecomunicaciones. Las personas, los políticos, los empresarios buscan las comunicaciones rápidas y sin fronteras a fin de compartir e intercambiar conocimientos, información, tecnología y cultura entre países y regiones. El movimiento migratorio. Se impulsó el movimiento migratorio de millones de personas en busca de un mejor empleo y calidad de vida. Las empresas o corporaciones multinacionales comenzaron a ampliar sus instalaciones a nivel mundial y a generar nuevos puestos de empleo según la capacitación, formación y disposición del individuo. Nuevo orden mundial. Se plantea un nuevo orden mundial para tener un orden y control internacional. Por ejemplo, en lo económico se abren nuevos mercados, se propicia el libre comercio a fin de entrelazar las economías nacionales e internacionales. En lo político se establecieron reglamentos que delimitaban un orden, derechos, libertades al comercio. Y en lo cultural se intercambiaron costumbres, valores y tradiciones. Causas de la globalización. Las causas de la globalización a lo largo de los 2 últimos siglos están intrínsecamente relacionadas con los cambios económicos y políticos que han afectado a la sociedad global.
Reestructuración geopolítica del siglo XX. A lo largo del siglo XX han sucedido diferentes órdenes geopolíticas mundiales lideradas en cada periodo por una potencia que establecía las normas intencionales aceptadas por otros estados. Después de la Segunda Guerra Mundial da lugar a lo que es la revolución de comunicaciones y el transporte y la reducción de los costos en los intercambios y la internacionalización de empresas. En el número 2 tenemos la aceleración de la apertura económica mundial, que en 1948 23 países firmaron el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio GATT, y en 1933 se establecía la Organización Mundial de Comercio, que sustituyó a la antes mencionada. En el número 3 está la revolución de las tecnologías de las comunicaciones e información, que son las TICs, y fue otra de las causas de la globalización para que la revolución tecnológica iniciada en la década de los 70 constituyera el punto para dar del desarrollo a lo que vendría siendo la era digital. Y por último, el surgimiento de la economía digital. La economía digital, también conocida como economía en Internet o economía web, surge a raíz del crecimiento exponencial de las tecnologías. Consecuencias de la globalización. La globalización tiene efectos de gran alcance en nuestro estilo de vida, conduce a un acceso más rápido a la tecnología, a una mejor comunicación y a la innovación. Además, desempeña un papel importante en el acercamiento de personas de diferentes culturas, marcando el comienzo de una nueva era en la economía mundial que ha generado importantes avances. Todo este proceso de globalización es capaz de ofrecer consecuencias buenas y malas para el planeta y la humanidad. Y tenemos el desempleo, que en casi todos los países de desarrollo, que son más de la mitad de la población, tenían trabajo en las industrias, pero con la globalización se afianzaron y pues muchas personas quedaron desempleadas. También los alimentos de mala calidad y enfermedades, que la globalización trajo consigo el consumo de alimentos procesados que contienen elementos químicos y artificiales en su producción. Debido al aumento de la ingesta, las enfermedades crónicas van en aumento. Inversiones en la economía extranjera. La inversión extranjera es uno de los resultados de la globalización que culmina con muchos avances en los países que aún están en proceso de desarrollo. Las inversiones impulsan la economía del país pagando impuestos al gobierno. El consumo y el medio ambiente. El consumo de recursos naturales crece desenfrenadamente. Y por último, la tecnología y la comunicación, que es la más importante y pues es la que estamos utilizando ahorita en tiempos de COVID. La globalización en México. Durante la década de los 50, la mayoría de los países en vías de desarrollo, y en especial los de América Latina, seguían una estrategia de industrialización por la situación de importaciones, el ICI, respaldada por instituciones internacionales como la Comisión Económica para América Latina, CEPAL. Se dio el nombre de ICI a un conjunto de medidas dirigidas a producir en el país aquellos bienes, principalmente el consumo, cuyo suministro importado provocaba un deterioro comercial con el exterior. México no sería la excepción y también seguiría esta estrategia de industrialización. Sin embargo, para fines de la década de los 60, era evidente que México y el resto de los países de la región tendrían que revisar su modelo de desarrollo, ya que la ICI representaba claros síntomas de agotamiento, que se verían reflejados en desequilibrios macroeconómicos que posteriormente dirigirían al origen de la crisis de la deuda externa de los 80. México se encontró durante la década de los 50 con un escenario nacional e internacionalmente económicamente vulnerable y a nivel nacional políticamente inestable. Como respuesta a esta situación, el gobierno decidió realizar un cambio en su política exterior que implicaba una transformación radical de la política económica y social del país. Dicho cambio consistía en seguir los lineamientos planteados en la que hoy se conoce como el Consejo de Washington, donde una disciplina fiscal y la liberación del comercio y mercado de capitales serían las principales políticas económicas a seguir.
a fin de poder solucionar los problemas macroeconómicos propios de la crisis de la deuda y producir el papel de Estado en la economía. La globalización, en la que México ha sido pionero entre los mercados emergentes, ha sido un factor de estabilidad mundial durante los últimos años, entendida como la eliminación de barreras ideológicas geográficas que propician al intercambio no solo de bienes y servicios, sino también de ideas, personas, información y la capital. La globalización se ha desalentado desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, nuevos conflictos y a gran escala. Influencia de la globalización en la educación de México. Hoy en día, la globalización es un tema inestable que forma parte de nuestro entorno. Una de las principales metas de la globalización es incorporar diferentes culturas e individuos del mundo a nuestra sociedad. Una manera de lograr esto es a través de la modalidad estudiantil. A lo largo del tiempo, países se han dado la tarea de atraer a estudiantes internacionales para que realicen sus estudios en el país, al igual que enviar a sus estudiantes a otros países. El objetivo es volverse un país tanto receptor como expulsor de estudiantes internacionales. Dichos intercambios no solo fortalecen las relaciones con otros países, sino que también incrementan el capital social y productividad académica de nuestro país. Al analizar a México como país expulsor de estudiantes, se puede concluir que es mínima la cifra que decide estudiar en el extranjero. Aunque existen muchos factores, uno de ellos es que no existe la costumbre de hacer un intercambio en nuestra sociedad. Se podría culpar a la falta de recursos del mexicano y a la creencia de programas internacionales para irse de intercambio, pero realmente no es el caso. En virtud de que existen programas e instituciones destinadas a promover los intercambios estudiantiles y culturales. Simplemente pocos mexicanos tienen conocimiento de ello. La Dirección General de Relaciones Internacionales de la Secretaría de Educación se encarga de fomentar las relaciones en materia educativa con otros países, así como organizar y desarrollar programas de becas en el extranjero y programas de becas en el extranjero y internacionales. También en el Consejo Nacional de Ciencias y Tecnologías destinan recursos a becas para impulsar a estudiantes a estudiar en el extranjero. ¿Cómo se fortaleció la globalización? La globalización conduce a un comercio más libre entre los países. Este es uno de sus mayores beneficios para los países en desarrollo. Las industrias locales ven caer las barreras comerciales y tienen acceso a un mercado internacional mucho más amplio. El proceso de globalización se fortaleció con la implantación del Tratado de Libre Comercio en 1994 y el ingreso de la OCDE en el mismo año. Así como estos datos, también podemos mencionar algunos no positivos para el país, como la manera de ver la crisis económica que sufrió México en 1994, que fue consecuencia de la globalización. Tipos de globalización. La globalización tecnológica o la tecnoglobalización o globalización tecnológica es el último tipo de globalización que se va a explicar y es el que permite en gran parte que existan las anteriores. Se trata de normalizar el acceso a los medios tecnológicos, siendo Internet su máximo exponente.
Estas circunstancias están cambiando el mundo de una manera solo equiparable a la forma en la que lo hizo la Revolución Industrial. Globalización cultural. La globalización cultural hace referencia a la unificación de prácticas. Esto quiere decir compartir valores, tradiciones e íconos. Es el sentido más restrictivo del concepto. Se podría hablar solo de música, cine, literatura y arte. Sin embargo, puede extenderse más allá. Y es que aquí también entra el consumo de los mismos medios de comunicación en diferentes países e incluso el acceso a las mismas marcas comerciales. La globalización social y política. La globalización también se extiende al área social y política. Desde el punto de vista social, la premisa es que todo el mundo es igual y debe ser tratado de la misma manera, de forma independiente a su condición social, su lugar de nacimiento o sus creencias. No obstante, a pesar de esta idea, no se puede negar que sigue extendiendo países en una clara desventaja. Esta es una tarea pendiente en la que se debe seguir trabajando. Globalización económica. La globalización económica consiste en el libre comercio, es decir, eliminar aranceles y barreras para que el capital pueda circular libremente y se crea así un mercado mundial. La globalización, una realidad imparable. La globalización no ha terminado su camino todavía, pero sí que ha provocado ya un impacto notable en el mundo, ya que ha podido ver que este no se refiere solo a la tecnología, aunque es cierto que no hubiera llegado al punto en el que está sin ciertos avances. Se trata de un fenómeno que afecta todos los ámbitos de la sociedad, desde lo político hasta la economía, dando lugar a nuevos retos y oportunidades. Y esto sería todo por nuestra parte. Gracias por su atención.